Hola compañeros, mi nombre es Natalia Silva y hoy voy a hablar un poco sobre todo este contexto del surgimiento de los movimientos en nuestro país, también cómo se vieron influenciados por ideales que se daban en Europa y por ideologías tanto políticas como sociales y pues nada. Durante el siglo XIX, en Europa surgió un pensamiento que buscaba cuestionar los abusos de poder ejecutados por las monarquías, ya que éstas violaban las libertades individuales de los integrantes de sectores campesinos, artesanos y comerciantes. Este pensamiento fue denominado pensamiento liberal, que dio paso a la propuesta de los derechos del hombre y del ciudadano. Con ello, la aparición del capitalismo y la democracia representativa. Dicho pensamiento se esparció por América Latina y Colombia no fue la excepción, con lo cual se rompió la cosmovisión española que se venía ejecutando en aquel entonces, ya que estaba fuertemente ligada con los ideales religiosos bastante ortodoxos que no permitían el pensamiento individual. Más tarde se evidenció una desigualdad económica como consecuencia del modelo socioeconómico capital, que haría a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Con la revolución industrial se presentaron nuevas problemáticas sociales que involucraban directamente a la clase obrera. Esta exigía derechos laborales y que le dieran un alto a la sobreexplotación que vivían. Es aquí donde surge el pensamiento socialista, al cual le debemos muchos aportes como la implementación de un salario, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de ocio, y el paso de derechos como la salud, vivienda, educación, entre otros. Este pensamiento también llegó a Colombia y llevó a la creación del movimiento campesino de Urabá, el movimiento obrero de Colombia, el movimiento sindical, el Partido Socialista de Trabajadores y el Partido Comunista Colombiano. Todos estos influenciados por ideologías políticas de la primera mitad del siglo XX. Más tarde se dio paso a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Rusa y a la Segunda Guerra Mundial. Como ya todos sabemos, estos hechos dejaron una crisis social muy grande, cultural, política y económica en todo el mundo. Fueron tan graves estos hechos que provocaron una crisis en el sistema capitalista. Aunque no todo fue tan malo, ya que a finales de la Segunda Guerra Mundial se firma una declaración por la paz mundial, con el objetivo de preservar la vida y erradicar las discriminaciones. Durante los años 60, 70 y 80 se intenta visibilizar una nueva forma de ver el mundo y con ello una forma de protesta pacífica y rechazadora de violencia, lo que conlleva a nuevas ideologías políticas y también al surgimiento de movimientos que buscaban erradicar esta discriminación contra ciertos grupos minoritarios. Tomando todo esto en cuenta, podríamos comprender un poco más el contexto y el surgimiento de ciertos movimientos en nuestro país. La historia de Colombia está fuertemente marcada por guerras y violencia, debido a las diferencias políticas. Una característica principal de este Estado es que sus partidos políticos se forjaban antes que su Estado, a diferencia de muchos otros países en América Latina, en los cuales primero se forjaba como tal el Estado y luego surgían sus partidos políticos. Ahora hablaré un poco sobre algunos hechos importantes, los cuales dan paso a ciertos movimientos sociales. La Guerra de los Mil Días fue un enfrentamiento entre liberales y conservadores que surgió gracias a la manipulación de elecciones, las restricciones de la libertad de prensa y el periodismo de oposición. Otro hecho importante fue que Panamá se declaró como república independiente el 3 de noviembre de 1903. La restauración de la nación se dio con la llegada del presidente Rafael Reyes en 1904 y dio paso a la modernización. En 1930, el Partido Liberal asumió el gobierno con Enrique Olaya Herrera. Esto fue un hecho histórico ya que por primera vez los liberales ganaron las elecciones y asumieron el poder. El 9 de abril se dio el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y con él se dio el denominado Bogotazo, en rechazo a este hecho. Debido al rechazo a los partidos tradicionales, o sea, los liberales y conservadores, surgieron movimientos de izquierda representados por el sector agrario y estudiantil. Entre estos movimientos están las FARC, el ELN y el EL. Otro hecho importante fue el asesinato de Luis Carlos Galán, un gran representante del movimiento del neoliberalismo que generó gran impacto. Por último, tenemos la instauración de la Constitución Política de 1991, que trajo consigo la Fiscalía General y la Corte Constitucional.
Gracias a esto se dio una reflexión en nuestro país y surgieron movimientos de mujeres. Se dio pues un poco de visibilización a movimientos de grupos minoritarios que se veían discriminados en nuestro país y se amplió la democracia.